Bueno, ahora vamos a empezar con la clase del octavo A de artes del día martes 9. A ver, yo les voy a compartir esta pantalla, ¿ya? Y para las personas que me ven, ¿ya? Yo la semana pasada les había pedido, y voy inmediatamente a eso, esto de tener dos pantallas gigantes está bueno. Eh, A ver, nosotros el día de hoy vamos a ver esto, vamos a comenzar a ver esto, y bueno, existen como distintas apreciaciones. Claro, yo, por ejemplo, podría decir, ya vamos a hablar de dibujo arqueológico, o vamos a hablar de ilustración arqueológica, o lo que engloba, por ejemplo, que podría ser la ilustración científica, y que está dentro, por ejemplo, no sé, el dibujo arqueológico y la ilustración arqueológica es parte de lo que es la ilustración científica, y hay como distintas visiones en el mundo por ejemplo, de las personas que se dedican a esto, hay discusiones con respecto a cuál es el término concreto que se debe utilizar. Ya, no sé, yo leyendo por ahí, ¿cierto? Me pareció bastante interesante la ilustración científica en arqueología. ¿Ya? Me pareció como el título más que me acomodó mejor. ¿Ya? Entonces, porque claro, como que unimos lo que estábamos haciendo antes con lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Eh, la clase pasada se solicitó lo siguiente, ¿ya? Para que después no digan que no se dijo, o el profesor está inventando, o durmió mal y está imaginando cosas. Y nada, pues, sugiero que, nada, que las personas tengan ahí no sé, en sentido, cuando les pregunte, me contesten, ¿vale? Eh, a ver, se pidió lo siguiente, ¿ya? Yo le hice una clase, le mostré distintas piezas de cerámica, donde se veía, ¿cierto?, la presencia de la figura de lo zoomorfo, ¿ya? De lo zoomorfo, cómo se integran los elementos que están presentes en la naturaleza en determinados objetos se hicieron, ¿cierto? Son producto de las culturas de los Andes, por decirlo de cierta forma, ¿ya? Si bien también vimos algunos de Centroamérica, pero nosotros nos bajamos un poco al sector de todo lo que comprende, ¿cierto? Los Andes, incluye nuestro país, ¿ya? Entonces, yo les solicité que buscaran, solamente que buscan, de hecho les di un sitio re bueno, que es el del Museo de Arte Precolombino, si no me equivoco. Y nada, les pedía que seleccionaran una pieza de una de las de cerámica, ¿ya? Porque claro, nosotros vamos a trabajar, la idea de dibujar la cerámica como el objeto, es como para allá va el camino, ¿ya? De una de las culturas americanas vista en clase, y les pedí que buscaran la siguiente información: imágenes, el nombre de la pieza, la cultura a la cual pertenece el objeto, eh, el periodo. ¿Ya? Es importante porque nos estamos situando en objetos que son arqueológicos, ¿vale? Es que le da sentido a lo que estamos haciendo. La ubicación, ¿ya? De la zona geográfica a la que pertenece el objeto. No sé, si ves, por ejemplo, que si estás trabajando con objetos de la cultura de Aguita, más o menos sabes en qué región del país se encuentra, ¿ya? Sobre todo aquellas personas que han viajado a la cuarta región tendrán un poco de conocimiento sobre aquello, ¿ya? La función, ¿ya? Recuerden que los objetos, como las culturas lo asumían o lo entendían, no es como nosotros, por ejemplo, podemos entender este vaso, ¿ya? Es probablemente la función es distinta, ¿ya? Cumplía un rol determinado o específico la mayoría de las veces, ¿ya? Probablemente hay algunos que son de uso común, tal como nosotros lo entendemos, pero que las piezas integren en elementos o animales o texturas o dibujos significan algo, ¿ya? Buscan algo, buscan transmitir algo. O comunicar algo. Recuerden que estas piezas son, como nosotros comprendemos nosotros los libros, ¿cierto? Los libros que nos pasan en la escuela, ¿cierto? Son como eso, ¿ya? Eh, el material, ¿ya? Es importante ver de qué material. Recuerden que teníamos piezas que eran incluso de madera, otras eran de cerámica, ¿ya? O ahí, importante,
que, que está ahí comprometido. Y las medidas, ¿ya? Porque estamos hablando de un objeto volumétrico, tienen un alto, largo, ancho, ¿vale? Y ojo, si la gente busca, la información está, lo va a encontrar, y como les dije, si se hubiesen ahorrado bastante el trabajo, hubiesen anotado, por ejemplo, lo que vimos la semana pasada, y se hubiesen dado con la información que estoy pidiendo, que no es nada ajeno de lo que comúnmente aparece, ¿ya? Entonces, en honor a la lista, vamos a empezar con, si me escriben en el chat, lo veo en el chat. Si me lo dice aquí frente a todos nosotros, bienvenido sea. Pero voy a empezar así, por ejemplo, con Constanza Navalón. ¿Está por ahí? Profesor, le soy sincera, se me olvidó hacer esto porque he tenido mucho trabajo y se me olvidó, 100% sincera. Oiga, Constanza, pero yo en realidad, más que pidiendo que lo hiciera, estaba pidiendo que buscara información, ¿ya? Igual, yo comprendo, o sea, yo no soy profesor jefe, pero cuando me toca estar ahí, igual que ahora, así como estar en la reunión con los profesores, igual le escucho, por ejemplo, la inquietud de unos profesores que dicen que los alumnos, los estudiantes, expresan que realmente tienen una sobrecarga, ¿ya? Y en este sentido he tratado de como aplazar y extender el proceso de trabajo, ¿vale? Pero la idea es que vamos como juntos, la idea es que buscar un par de cosas y después en el futuro vamos elaborando el trabajo como si estuviéramos trabajando en sala, ¿ya? Tal como nosotros hemos trabajado en sala en otras ocasiones, o sea, da las circunstancias, vamos a tener que llevarlo así. Entonces, pero vamos juntos, en sentidos para que no nos vamos atrasando y después el asunto se convierta en como algo en el final y ven como a la rápida, ¿vale? Entre paréntesis, ha estado súper bajo la presentación de los trabajos, ¿ya? Bajo en el sentido, en el proceso, solamente alrededor de un 50% de las personas se presentó lo que fue la ilustración de la fruta o el insecto, el dibujo que les solicité. Eh, entonces, yo no voy a caer en comparación y decir tampoco aquí quién no lo hizo o quién lo hizo, pero hubo personas que lo hicieron bastante a conciencia, que dedicaron, que integraron lo que vimos en la clase, ¿cierto? De los elementos del lenguaje visual, ¿cierto? Esa clase que hice con respecto al dibujo. Entonces, hay gente como que integró elementos, ¿ya? Entonces, ahí, ojo con eso. Ya, gracias, Constanza, pero ahí, bueno, hay que tratar de colgarse el día. Elías Ayala, ¿está por ahí? Sí, profe, pero Hola, tenía que hola, decir, hola, profe, es que ¿cómo a está? mí Buenos días. también se me olvidó, a mí también se me olvidó hacerlo. Ya, pero como les La dije, información, eso. sí, era solamente eso, buscarle la información más que, que hacer algo en sí, o sea, como algo concreto, que uno siempre como en arte tiene la idea de que es como una máquina, así como un camión sin freno y hacer cosas. Entonces estamos en un proceso de ir informando, ¿no? De adquiriendo información y después nos generamos la idea de la elaboración en sí, ¿ya? De hacer. Gracias, Leo. Entonces, Benjamín Bernal, lo bueno es que todo está siendo grabado, así que después me queda como también como evidencia de lo... Profe, Ajá, yo tampoco la hice. wow, bien, ya vamos 3 de 3. Sofía Beusenberg, Yo sí la hice. ¿ya? Cuénteme, ¿qué pieza seleccionó? ¿O cuál es el Eh, nombre? Se llama Botella, Asa, Puente, Silbato, Ave. Ah, ¿y a quién pertenece o quiénes son las personas o el grupo humano que lo elaboró? La cultura Wari, ¿Y eso dónde está ubicada? Ecuador. Ecuador. Muy bien. ¿Y cuál es la presencia cuál es el animal que está ahí presente en lo que tú elegiste? Es un ave, un pájaro. Un ave,
Vale. Gracias, J.B. Usenberg. Muy bien. A ver, tenemos a Paulo Bravo, ¿cierto? Si no me equivoco. ¿Está? ¿No? ¿Sí? ¿O estará por el chat? Tampoco. Em, bueno, silencio otorga. Entonces será que no lo hizo. Em, ¿Qué más entonces? Bueno, aquí primero tengo presente, pero no está en silencio. Lisette Carrera, ¿está por ahí? De lo que pedimos la semana pasada, la información que pedí la semana pasada. No estoy pidiendo que ningún trabajo, estoy pidiendo solamente que hace caso buscó la información. ¿Cuál? Ah, bueno, entonces me deja claro que no lo hizo, ¿sí? Lo que La está, del... ve aquí, por ejemplo, lo que está en la pantalla. No sé, yo estoy compartiendo una pantalla y fue lo que pedí la semana pasada. Ya, voy acá, perdón, ahí, perdón, acá más atrás. La semana pasada pedí esto, textual. ¿Ya? Ah, no, pero No, por lo menos veo que no hizo. Bueno, gracias, Lisette. ¿Oriel? No, profe, no, tampoco no lo pude hacer. ¿Pero hacer qué? O sea, es buscar información, solamente era como O sentar sea, un rato. prefiero, o sea, buscar la información. Ah, vale. Bueno, Oriel, gracias. ¿Emiliano? Sí, La misma pregunta. no, sí lo tengo acá. A ver, y díganos. Botella asa estribo zoomorfa, material cerámica. ¿Ya? Periodo 500, año 500 antes de Cristo. Medida 200 milímetros de alto por 260 milímetros de largo por 117 milímetros de ancho. Cultura Vicus, ubicación desierto de Sechus en el norte de Perú. Si tuvieras que decir, por ejemplo, ¿qué características tiene la pieza? Si nos podrías contar más o menos. Tiene la forma como si fuera una cosa, no sé cómo se llama, pero hay un bicho como caparazón en el desierto, como ¿Ya? que se enrolla. Como un armadillo. Sí, tiene la forma de un armadillo. Ah, ok. ¿Y tiene pinturas, o sea, o dibujos o iconografías? Sí, el cuerpo, es como se lo dije, que tiene la forma de un armadillo, de la cara, pero Vale. y una vasija. Muy bien. Gracias. Se escucha interesante. Catalina Espinosa, yo sí la hice. yo sí la hice. Si busqué la información también suena mejor. O sea, si busqué la información me parece más ad hoc. ¿Ya? Buscaste la información, ya, y cuéntanos. Yo investigué de un arte mapuche, ¿Ya? ¿Cuál pieza? se llama clava. Ya. Eh, Ya, la la, clava. ¿Y? la cultura indio araucano mapuche, el Ujú. periodo entre el 600 al 1300 después de Cristo, la ubicación Araucanía, sur de Chile. La función es como un símbolo de mando ¿Ya? mapuche. El Mm. material es piedra em, con barbalita. Sí, como La arbarito, puede ser. medida 310 milímetros. Ya, bueno, la clava mapuche, ay, bueno, después pues, lo vamos a utilizar esa información. La clava tiene una forma que probablemente, ¿a qué alude, por ejemplo, la figura, la forma? ¿No lograste ver, por ejemplo, qué elementos están ahí integrados en esa pieza? Es como redonda con un mando. Sí, pero por Y eso te está pregunto. tallada.
Sí, tiene como, sí, sí las conozco, de hecho hay una ciudad que, no me acuerdo en Es cuál, como un hacha, algo así. parece una media luna, como una Sí, media sí, luna, sí. sí, sí se la conozco. Bien, bueno, va por ahí, pero ya, vamos a trabajar con el tema de la clava, ¿ya? Pero hay como un poco interiorizarse de como qué figura ahí aparece patente. Gracias, Catalina. Josefina Figueroa. Profe, no la hice. Uy, mal ahí. Bueno, hay que por lo menos ir colocarse al corriente del tema, ¿vale? Yo estoy tratando de adaptarme a este sistema de trabajo y nada, vamos a tratar de que no sea solamente yo el que hable, sino que también sean ustedes y así el asunto se sea como más dinámico, ¿cierto? Bueno, entre comillas. Y nada, por lo menos así va quedando de registro, bueno, como aquí en el video, y por lo menos también yo tomando registro de estos procesos, ¿vale? Si bien no estoy pidiendo, por ejemplo, una presentación de algo o que me envíe algo, sino que por lo menos vamos quedando registro de que por lo menos están buscando la información de lo que se está pidiendo. Eso. ¿Ya? Así que, Josefina, por favor, le solicitaría que se coloque un poco más al corriente. Gracias. Eh, Lucas García. Lucas, también la semana pasada, o no sé si tiene el micrófono malo, o Yo no la hice, profe. yo no la hice. No, busqué la información como dije Lucas, me ayuda No. mejor. Pero Lucas, más o menos ahí está en la pantalla lo que pedí, ¿ya? Para que, Ya, porque pero después, claro, en la para que lo pasada busque. debe estar como grabado la clase y es Ah, ya, eso, ya. es eso. Bárbara González, Tampoco la hice. tampoco la hice. No busqué la información, hubo en eso. Gracias. ¿Y Sofía Hernández? ¿O estar en el chat? ¿No? No. Bueno, queda pendiente. Entonces. Jorge, ¿piensa? Tampoco. Bien. ¿Y Benjamín Jopia? También se me olvidó buscar la información. También se lo olvidó buscar la información, señor Jopia. Vale. Vale. Emilia, ¿Denis? Ya, profe, mire, yo el martes Diga. pasado falté, ¿Ya? ¿ya? Y yo pregunté si había algo y me dijeron que solamente Vale. había prueba de química, pero nunca me dijeron lo de arte. Ya. Bueno, ahí. Entonces, ahora me entero. Bueno, ahora se enteró. Ya. Sí, Bueno, importante que te enteres el día de hoy, porque lo que vamos a hacer ahora nos va a acompañar en dos o tres clases, ¿ya? ya. ¿Vale? Así que por eso quería hacer como darme este tiempo de preguntarles de manera como individual, para que después no, porque pasa algunas veces que una persona tiene la información o hace el trabajo o busca la información que pedí, y la replica al resto y después termina haciendo un mismo objeto para todos, como si hubiese pedido un solo ejemplo. Y como son tantos elementos que hay, objetos que están presentes, ¿cierto? Y se lo digo por conocimiento de causa, o sea, hay bodegas y bodegas, por lo menos aquí en la cuarta región de material arqueológico, así que eh, eso quería que por lo menos hubiese como una gran cantidad de visiones y de acuerdo al interés de cada uno y cada una. ¿Ya? Bien, Amanda Marín. Yo sí busqué la información. Muy bien, Amanda, cuéntanos más o menos si podemos ver cuál es el nombre de la pieza. Con el mismo orden que está ahí. Eh, es un metahue ¿Ya? de la cultura mapuche. Ujú. Se ubica en la 9ª región y la función Bien. que cumple es un contenedor de líquidos y está hecho de greda. Bien. Oiga, ¿y las características de la pieza? Tiene forma como de gallina. De gallina. Vale. Sí, esto es como más cercano, ¿vale? Sí.
pero está bien, de hecho también lo vi en la presentación. Bueno, ese, si no me equivoco, no tiene como iconografía, es como la forma solamente, ¿no? Tiene como dibujos, a eso me refiero. ¿O sí? Sí, está él como la forma de una gallina. Claro, solamente, ven. Gracias, señorita, muy amable. Monserrat Martínez Profe, yo no busqué la información. no buscó la información. Wow, ya, gracias, Monserrat. Sofía Millar, Profe, yo no la hice. no la hice. Si no estoy pidiendo que haga nada, estaba viendo que buscar información nada más. ¿Vale? Isidora Núñez. No la hice. No busqué la información. Eco, ya. Tengo acá, no sé si estará, por lo menos a ver, voy a ver si está aquí. Isidora Oñate no está, ¿cierto? Parece que no. Maximiliano Orellana. Orellana, no sé. ¿Estás por ahí? Si estás ahí, por lo menos está presente Maximiliano Orellana, pero no sé si estará hablando por el chat o me escuchará. Sí, no, busco la información. Vale, Maximiliano. Y Paredes. Paredes, ¿estás por ahí? No Hola, la Javier. hice, profe. Oiga, Javier, pero más o menos va comprendiendo lo que estoy pidiendo, ¿cierto? Sí, lo de la tarea. No la hice, Ya. pero le hice el dibujo que pidió anteriormente. No sé si lo vio. Gracias. Sí, es que estuve revisando y como te decía, o sea, vi el porcentaje y bueno, como le decía, como fue como el 50% de los estudiantes, por lo menos de este curso, que me presentó el trabajo. Ah, Pero te agradezco que lo hayas enviado. Así que colgarse también al corriente ahí, señor, ¿vale? ya, profe. Gracias. Gabriel Pedraza, Profe, ¿sí? no busqué la información tampoco. Ya. Bueno, lo mismo que el resto de las personas. Gracias, Gabriel. ¿Ya? Antonella Pino, Sí la busqué. ¿no o sí? Sí la hice, profesor. Ya, cuéntenos. ¿Cómo es el nombre de la pieza? El nombre es Dog Steve. Es de la cultura azteca y la ¿Ya? ubicación y todo no estoy muy segura porque toda la información era de inglés y yo no estoy muy segura de la materia. Ya. Pero la función ¿Eh? básicamente era de como un juguete para tomar el agua, la leche, etcétera. Las medidas Vale. no entendí mucho y el material era como un cachorro por ahí, Como un cachorro. Vale. Sería exactamente. interesante cómo ver la imagen de eso. Bueno, lo encontraste solamente en inglés. Sí, pero lo voy a traducir porque encontré un montón de información, pero muy corta, muy resumida. Vale. ¿Y qué te llamó la atención de la pieza? Es la forma en la conté. Aparte que era como Ah, te- muy, me recordó mucho de mi infancia. bien. Y bueno, ahí, cuando lo veamos después, va a ser más interesante, ¿vale? Entonces, Ya, sería ok, gracias. interesante cuando vamos recobrando, cuando puedas lograr así como producir ese texto. Ya. Bien, bien. Gracias, Antonella. Alex Pizarro, ¿está por ahí? ¿No? Yo por lo menos lo tenía, no sé, aquí. A ver. Ya, Lucas Pechorante no puedo buscar la información. Bueno. Felipe Ponce, Profe, a dígame. mí el nombre de la pieza Ujú. solamente me decía que era para guardar alimento, ¿Y qué pieza es? ¿El nombre de la pieza? que no me dice, lo había buscado pero no lo encontré. Pero ¿a qué grupo humano pertenece? ¿Qué características tiene? Eh, la cultura es de los Diaguita ¿Ya? y el periodo era en el 800
después de Cristo. ¿Vale? Se encontraba al norte de Chile Ujú. y su función era para guardar comida, pero en mayor parte el agua. Y Vale. el material fue la cerámica, Mira, pero la medida tampoco me apareció. mira, yo voy a colocar ahora en esta presentación lo que alcancemos a ver. Voy a colocar como una portada de un texto que encontré en el sitio Memoria Chilena. Y hay unos artículos pequeños, no alcanzan algunos a ser libros, muy extensos, que son boletines, que son como pequeños o más informaciones más cortas. Y bueno, ahí lo va a ver, ya cuando lo muestro ahora. Y se aparecen imágenes y probablemente por ahí tú puedes encontrar la pieza que tú andas buscando, sobre todo porque estos libros apuntan o pertenecen a este museo que está en la cuarta región. ¿Vale? Gracias, Felipe. Josefa Rojas. Mm. Se me volvió a buscar la información. Ya, Josefa. Viven Salinas. Sí, la hice. A ver, cuéntame. ¿Cómo se llama la pieza? ¿De dónde es? Ya, la ubicación era en Norte Chile Ajá. y su cultura era dieguita y el nombre era, ¿Pertenece sí, la pertenencia de la cultura dieguita. ¿Ya? Y el nombre que, por lo que me salió, era Ketru Metahue, algo así, que eso proviene de un jarro pato. Pero eso no pertenece... Bueno, hay que buscar información ahí. Asegura el tema de la información, ¿vale? Hay que corroborar ahí, parece algo, pero... Me salieron varias cosas y todavía estoy buscando, pero sí encontré un poco de información. Sí, hay que ahí aclarar un término ahí, pero bien, ya, por lo menos está la intención. Gracias, Lilian. Valentina Tordesillas, por lo menos aquí yo la veo ausente, y tampoco la veo por acá. Así que, por lo menos, el día de hoy no está. Matías Valdés. No, busca información, profe. Ya. Gracias, Matías. Maite, que hace rato no la vi. Sí la hice. A ver, cuéntame, Bueno, Maite. sí busqué la información. Ya. A mí me qué encontraste? interesaron, a mí me interesaron dos piezas, Ya. pero no me interesó una. Ya, el nombre de la pieza era escudilla policromo. Ya. Es como, Ujú. a ver, su característica es como una vasija normal, pero tenía unos Ya. diseños muy bonitos. Vale. Es que no era tan así como tan como con tantas cosas como la forma, ¿no? como Es la decir, forma. claro. Sí, no tenía mucha forma, era como algo sencillo pero bonito. Vale, sí, me También, imagino que te llama la atención la iconografía, el dibujo, los dibujos que tienes presente, ¿no? sí, la Colores. cultura era diaguita. ¿Diaguita? Sí, ya. El periodo era del 900 hasta el 1535 después de Cristo. Vale. Su ubicación era en Norte Chico de Chile, Ujú. donde se encontraba la pieza. Sí. Su material era de cerámica. Lo que se me fue difícil encontrar fue su función, pero era como para guardar alimentos. Sí, o sea, ahí el tema de la escudilla, si busca, por ejemplo, el término escudilla, te va a solucionar bastante ese tema, ¿vale? Pero, y bueno, Porque si uno busca la función de estos objetos dentro de esta cultura, también te da mayor sentido de lo que estamos buscando. Pero lo coloqué por ahí en la otra presentación, pero
cosa de buscar ahí y te vas a encontrar más o menos a qué solución. Sí, me parece interesante. De hecho, me gustan mucho estos dibujos que aparecen, por ejemplo, cuando las personas que se dedican a tomar registro de esto, como que abren el dibujo, lo expanden y estudian todos estos dibujitos, estos patrones, para decirlo de una forma, que están presentes en esta figura. ¿Ya? Sí, porque yo lo busqué en la página que me dijo que lo buscara y ¿Ya? me llamó la atención, pero como no me salía la función, la busqué en otro lado y ¿Ya? me salía eso, así que lo anoté. Bien, Ya. bien, Maite. Entonces buscando distintas fuentes. Gracias, Maite. Sí. Ay, pero Gracias. me faltó la medida. Ah, la medida, ¿ya? Ya, era 75 por 185 milímetros de ancho. Bien, sí, no, es como así. Y Ignacia Zamora, Yo sí lo hice, profe. ¿ya? Cuéntame, o cuéntanos a todos y a todas. Bueno, lo que yo busqué no tenía como un nombre específico, pero decía que era una vasija con cuerpo de perro. ¿Ya? ¿Y de dónde proviene esa vasija? Es de la cultura zapoteca. ¿Ya? El periodo es de los años 200 al 900 después de Cristo. La función que cumple era como transportar líquidos. ¿Ya? Era de material de greda. ¿Mm? Y su ubicación decía que era de una bóveda prehispánica. Ya. Sí, yo por lo menos hablaba un poco de la ubicación geográfica donde fue ubicada. O sea, lo que tú buscaste acompaña a la información que como específicamente yo pedí. Así que, pero está bien. Está bien. Está bien, está bien. Y bueno, ¿y te llama la atención por? ¿O me lo dijiste? Por su forma y aparte que a mí me gustan los perros. Ah, ok. Vale. Ya, gracias. Creo que les pregunté a todos y a todas. Y nada, un llamado de atención ahí para que se coloquen al día, no porque estemos así con esta distancia geográfica, vamos a dejar de lado de ir trabajando, ¿cierto? En lo que tiene que ver con la construcción de conocimiento, ¿vale? Como ir construyendo y contribuyendo a su educación, porque es un poco la idea que tenemos, por lo menos los docentes, contribuir, ¿ya? No es como depositar información en su cabeza, sino que busquemos información, investiguemos, utilicemos las herramientas que nos permiten estas plataformas, estas herramientas, y nada, y también un poco ir conociendo nuestra propia cultura, que también nuestro propio pasado, nuestro propio terreno, que muchas veces es como que no se ve, como que se desaparece y solamente se ve así como un par de figuritas que están ahí repartidas en un mapa. ¿Ya? Nosotros le estamos dando un sentido y lo estamos llevando desde una perspectiva, desde el arte, ¿ya? Tomando como ese punto. ¿Ya? Bien, entonces, en lo que respecta en la clase de hoy, ¿vale? Voy a desaparecer un rato y me quedo así, ¿ya? Entonces, como dije, la semana pasada yo les pedí esto, y si nosotros colocamos atención, si ven este documento, yo lo encontré en este sitio que yo les había nombrado hace un rato atrás, y nada, si aprovechan ahí de anotar el nombre, si quieren, se van a encontrar bastante información, sobre todo las personas que están trabajando, o aquellas personas que no han trabajado, no encontraron la información. Como aparece casi toda la información de las piezas, es un estudio de distintas piezas, y no es el único documento, hay más, ¿ya? Pero lo puntual para esta clase, lo quise traer a colación porque quise rescatar las ilustraciones, los dibujos, las representaciones que ahí aparecen, ¿ya? Porque claro, hubiese buscado, por ejemplo, un texto donde salían fotografías, un poco no es eso lo que estamos buscando, ya estamos tratando de ver ahí el tema de la ilustración, el dibujo, ¿cierto? De utilizar estos elementos que nos permiten generar o dar la sensación de volumen, ¿cierto? Entonces, en la representación de estos objetos, todos los elementos que están ahí incluidos. ¿Ya? Entonces, tengo las dos versiones
¿cierto? De esta pieza, por ejemplo, en cuanto al uso del color, la sensación que da una luz, la generación de los patrones que están ahí presentes, y por otro lado, la misma pieza, si no me equivoco, ¿sí? Con elementos, por ejemplo, que vimos en la clase pasada, como por ejemplo el uso del punto, la línea, ¿cierto? Para hacer como la misma representación, pero utilizando otras herramientas que nos ofrece el dibujo, ¿vale? Y bueno, aquí por lo menos ustedes los ven, por ejemplo, no existe una línea única, ¿cierto? Existe esta puntuación para generar lo que, por ejemplo, si lo vemos desde el arte, o desde los elementos de estas herramientas que nos permite el dibujo, vemos, por ejemplo, que existe como la concentración de los puntos y la dispersión, y este elemento nos permite dar la idea del volumen, ¿ya? Del volumen. Entonces, eso es importante que observen, porque aquí no somos fotocopiadoras, ¿cierto? No son una impresora, sino que son ustedes personas que están construyendo su mirada, ¿cierto? Que tengan la capacidad de observar las piezas, ¿vale? En estas plataformas, pero por eso no nos vamos a quedar amarrados de manos, ¿ya? Antes que todo, ¿cierto? Hay que comprender que la arqueología estudia las sociedades del pasado a través de sus restos materiales, artefactos, y hoy en día la arqueología abarca muchas arqueologías. Se puede encontrar una arqueología de la prehistoria, historia, ¿cierto? Subacuática, ¿ya? Y cada una de ellas estudia diferentes restos arqueológicos. Material lítico, ¿cierto? Que habla sobre puntas de flecha, raspadores, etc. Cerámica, que pueden ser vasijas, ¿cierto? Estructura, que son los recintos, excavaciones, arte rupestre, muebles o inmuebles, ¿cierto? Pintura o grabado, ¿cierto? Entonces, existen distintas áreas por donde se mueve lo que se comprende como arqueología, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, algunos registros, unas ilustraciones como que son, y si los miramos así como desde su visión más técnica, vemos que son vistas de diferentes vistas y de diferentes maneras de comprender el dibujo o la ilustración, ¿ya? Cuánta información entrega, ¿cierto? Por ejemplo, esta es una representación que nos da la sensación de volumen, y aquí, por ejemplo, tenemos una vista que puede ser desde arriba, ¿ya? Entonces, y esta es otra pieza, que es una vista más frontal, ¿ya? Entonces, este elemento, ¿cierto? Para que vayan observando y vayan tomando como en consideración, es más o menos el camino que vamos a tomar, ¿ya? Aquí no está presente el color, no está presente el tema de las sombras, pero sí, por ejemplo, la línea, ¿cierto? Que nos ayuda para generar esta representación. Hay ciertos dibujos que están más normados que otros, ¿sí? ¿Ya? Que utilizan determinadas herramientas para su representación, pero no nos vamos a meter en ese sentido, sino que vamos a hacer por lo menos el registro un poco más libre, por decirlo de cierta forma, pero considerando que lo que estamos representando es tratar de ser lo más fiel a lo que estoy observando y viendo, lo más cercano a lo que estoy observando. Entonces, el dibujo arqueológico, hasta la introducción de la cámara fotográfica en 1840, la única manera de mostrar los resultados de los análisis de los trabajos científicos era por medio del dibujo, ¿ya? El dibujo de los objetos hallados se convertía en la herramienta básica para reflejar las características diferenciales de cada uno de ellos, a fin de establecer semejanzas y diferencias y cambios tecnológicos que permitieran crear una tipología. Ahora bien, el sentido del dibujo arqueológico, más allá de la fotografía, reside en que la foto muestra la pieza, mientras que el dibujo se puede representar lo que conocemos de la pieza arqueológica, además que en una imagen se pueden representar diferentes vistas de la pieza, ¿cierto? Entonces, lo van a ver más adelante, que a pesar de que tenemos teléfonos con cámaras con alta resolución, ¿cierto? Existen cámaras con alta resolución. Bueno, hay todo un tema ahí que hay personas dedicadas a tomar estos registros, pero aún el dibujo no ha sido desplazado, ¿ya? El dibujo está presente en esta tarea, lo que estamos abordando, ¿ya? Igual, no sé, en proyección pienso de repente que a alguna persona le podrá gustar el tema de la arqueología, ¿cierto? Porque por lo menos en lo que respecta a nuestro país hay bastante que hacer, ¿ya? Hay bastante un área de trabajo importante, y sobre todo es re interesante el estudio y el trabajo arqueológico, sobre todo el trabajo en terreno, que lo hace interesante. Pero antes de
de ir al terreno, gran parte, como decía ahí, y por ahí alguien, está como en la biblioteca, ¿vale? Bien, entonces aquí, ¿cierto? Vemos ciertas ilustraciones o dibujos de piezas, ¿ya? Hay personas que se han ocupado, por ejemplo, de tomar registro de la iconografía del dibujo, pero todos ellos nos permiten comprender de mejor forma el objeto, ¿ya? Entonces, la actividad arqueológica, tanto el registro escrito como la documentación gráfica de lo excavado y lo hallado, se conciben como algo esencial al ser un modo de conocimiento que proporciona una información básica y obligada. La finalidad última de la arqueología es básicamente elaborar representaciones verosímiles, y esto es lo que yo decía hace un rato atrás. Es importante aquí, bueno, si bien lo que ustedes van a hacer cuando estamos trabajando en un estado básico, es más libre, ¿cierto? No vamos a utilizar, por ejemplo, herramientas del dibujo técnico, pero sí vamos a tratar de acercarnos lo más posible a lo que se observa. Del pasado, imágenes con la información y las evidencias disponibles. Bien, esto pertenece, lo que aquí observan, pertenecen como a diarios de trabajo, o sea, como cuando allí la persona, o la persona encargada, ¿cierto?, de determinadas excavaciones, va tomando registro, tomando notas. Aquí, por ejemplo, coloco el nombre, por si alguna persona lo quiere corroborar. Se encuentran estas piezas, ¿cierto? Y va dejando registro de lo que allí hay, ¿cierto? Hay anotaciones, indicaciones, ¿cierto? De lo que allí aparece. Entonces, trata de describir más o menos qué es lo que está ahí presente, ¿vale? Y nada, hay técnicas de dibujo que están ahí participando en la representación del lugar, ¿ya? Pero estos son como notas in situ, o sea, como que fueron tomadas, es como en la fotografía el momento, por decirlo de alguna manera, y nada, están fechados, ¿cierto? Tienen indicaciones, y para que vayan, por lo menos, tienen el tema como la posición, ¿cierto? Y bueno, es como algunas veces se denomina como lo que es el cuaderno de campo, ¿ya? Es un tema también de estudio ahí. Entonces, la principal característica del dibujo arqueológico es poder representar en un solo golpe de vista, ¿ya? Es importante, este es lo que yo les decía con respecto a generar la idea de volumen de las vistas, varios aspectos del mismo objeto, exterior, interior y sección en el caso de la cerámica, y distintas vistas en el caso de la industria lítica o metal, ¿ya? Así como de todos los elementos anexos a él, asas, mangos, remaches, y los datos externos que conocemos de la pieza, ¿ya? Nosotros, por lo menos, no es el dibujo por el dibujo, sino que aquí, por eso yo partí haciendo la consulta, sino que usted investiga en la pieza y el dibujo le da sustento, le da un poco más sentido a lo que estamos registrando, ¿ya? Y de paso ejercitamos el tema de la observación, el tema de la representación, el de dibujar, ¿cierto? De utilizar elementos que tenemos por ahí, ¿ya? Como yo les nombraba, estos son registros de los cuadernos de campo de este sitio, ¿ya? Y nada, si se fijan bien, tratan incluso de dejar registro con las anotaciones de cada pieza, y, por ejemplo, si está trizada, ¿cierto? O está completa. Entonces es un elemento que se utiliza aún, ¿ya? Y vuelvo a decir porque lo he visto en situ, o sea, he visto cómo los arqueólogos trabajan, toman notas, toman registro, dibujan, miden, ¿cierto? Y nada, tienen que tener cierto conocimiento, porque claro, la gente dice, ¿para qué me sirve el dibujo o la representación? Y eso es tan importante porque el dibujo también es un medio de comunicación, ¿ya? Es comprenderlo, es así. Te puedes dedicar a la carpintería, ¿cierto? Te puedes dedicar al diseño de objetos, te puedes dedicar a la arqueología, o te puedes dedicar, no sé, a temas más relacionados con la medicina, y te va a tocar, por lo menos en un momento, ahí como trabajar o ver el tema del dibujo, ¿ya? O sea, no crean que no es así, pasa, ¿ya? Incluso para hacer una casa de un pájaro, te toca la idea de dibujar, ¿ya? Esto es otro ejemplo, ¿ya? De lo que estoy nombrando.
¿ya? Y también tiene que ver con lo que hablábamos, ¿cierto? Como estos registros que se hacen como en el mismo sitio, y a pesar de que muchas veces, o si uno ve el año, ya la fotografía existía, ¿ya? Pero aún así se utiliza el registro, y si lo vemos desde un tema más de lo que nos compete en esta clase, vemos que hay las líneas presentes, el punto, y nos permiten dar la idea de que hay piedras, de que el objeto tiene un volumen, de que hay una vasija, la manera como están distribuidas las líneas, ¿cierto? Esto es como la idea de un achurado que permite dar la sensación de una sombra y cómo están posicionados un objeto sobre otro. Así que, como les decía, lo que estamos viendo toma mayor relevancia. Y nada, aquí tenemos todo el registro de contexto del mismo sitio. Y nada, pero como ustedes lo pueden evidenciar, ¿cierto? Aparte de dedicarse una persona a la arqueología, lo podemos decir que trabajaba bastante bien lo que es el tema del dibujo. ¿Ya? Aquí vemos otro ejemplo, ¿ya? Cómo está este diagrama, ¿cierto? Y de cómo fueron encontradas las piezas. ¿Ya? Y nada, parece que nos pide un poco el tiempo. Les sugiero que vean, este texto está en internet, ¿ya? Este es el texto de Corneli, ¿ya? Y aquí van a encontrar el arte decorativo del pueblo diaguita, la cultura diaguita, y bueno, les puede ayudar bastante, sobre todo a aquellas personas que no han desarrollado su trabajo, ¿ya? Yo parece que voy a tener que cortar por ahí, pero les sugiero este texto se puede descargar, lo encuentran, ¿cierto? Y está en PDF, lo pueden ver en su teléfono, y esto les va a solucionar bastante su trabajo, lo que viene después, ¿ya? Por lo pronto, para que vamos, voy a la semana que viene consultar a la gente que no lo hizo, y le voy a consultar nuevamente la misma pregunta de cuál es la pieza que está revisando, ¿ya? Y por lo pronto, como dije, voy a dejar esta presentación hasta acá. Llega esta Corneli, ¿ya? Y lo que vamos a hacer, como dejar en stand-by, ¿cierto? Como en pausa, las personas que no han presentado o no dijeron o no expresaron la información que se había solicitado, que lo hagan, y porque la semana que viene se los voy a volver a preguntar. Aquí los tengo todos y todas anotadas, y hay personas que y de hecho está grabado, así que por lo menos también tenemos doble evidencia. Vamos a consultar lo mismo. Por lo pronto, les sugiero, escúchenme bien, les sugiero, porque hay que dar la decisión de cada uno, porque no vamos a hablar, falta más ejemplos que tenía aquí. Les sugiero que en un blog de una croquera, ¿cierto? Vayan haciendo pequeños borradores, porque les va a ayudar después, ¿ya? Para el trabajo final. Les sugiero, por ejemplo, que vayan haciendo pequeños borradores, o sea, eso queda como elección personal, ¿ya? Lo entiendan. Es como las matemáticas que lo mandan a hacer ejercicio y después hacer la prueba, es algo así, ¿ya? Entonces primero vayan poniendo pequeños registros, haciendo pequeños papeles, viendo el volumen, cómo lo pueden solucionar, porque después el trabajo tiene relación con eso, o sea, el trabajo van a tener que representar el objeto, pero para eso igual vamos a hablar después, por ejemplo, con qué materiales pueden trabajar, o cuál es el formato, es otro elemento, y qué información tiene que, bueno, la información es lo que tiene que aparecer ahí, y cómo se tiene que ordenar el trabajo en la hoja, y eso, ¿vale? Pero por lo pronto les sugiero que vayan haciendo pequeños garabatos de dibujo, me hago entender mejor. Así que le agradezco un montón a las personas que están cumpliendo con sus trabajos, y a pesar de que esta distancia geográfica está presente, pero estamos igual cerca conectados en cuanto a las cosas que estamos viendo, y depende un poco no sé, la decisión un poco, yo creo que ya más personal, si
quiere como adquirir nuevos conocimientos o se quiere quedar con lo que tiene, pero por lo menos yo estoy en el sentido de ir contribuyendo y abriendo caminos nada más, ¿vale? Si alguien lo toma, bueno, bien, si alguien no lo quiere, los invito a que se motiven, ¿ya? Estamos tratando de cruzar distintos conocimientos, arqueología, arte, está re interesante, así que, nada, yo me despido porque tengo que pasar al otro curso, que estén bien, se cuidan, nada de salir a la calle, y nada, que tengan un muy buen día. Adiós. Chao. Chao, profe.